Nuevamente estamos juntos en nuestro tiempo casi diario con la palabra del Señor. Estar bajo tensión, bajo presión, bajo una prueba y una angustia fuerte, difícil, es llegar al límite. Muchas veces en la vida podemos encontrarnos al límite de nuestras fuerzas de tal modo que lleguemos a la desesperación. El agobio, la tensión, la presión es demasiado fuerte para nosotros y entonces podemos tomar caminos impulsados por esa presión o movidos por ella, caminos que no son buenos, caminos que en vez de unirnos a Dios y buscar a Dios nos lleven a buscar hacer las cosas a nuestra manera. Pero precisamente por eso tenemos la palabra de Dios, porque el Señor nos enseña cómo debemos afrontar esos tiempos de tensión, esos tiempos de estar bajo presión. Y sin dudas el apóstol Pablo era un experto en tener angustia, tener preocupación, pues estar bajo presión constantemente, tanto en lo físico como en lo espiritual. Hay un pasaje en 2 Corintios 1 que nos explica qué fue lo que pasó, cómo Pablo y sus compañeros afrontaron una gran prueba. Y dice, capítulo 1 de 2 Corintios, versículo 8, Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentimos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Después les dice que ellos también estaban cooperando con la oración. Cuando Dios nos permite que la tensión y la presión venga a nosotros, que la prueba venga a nosotros, lo hace para que empecemos a confiar realmente en Él y solo en Él. Somos los seres humanos, por nuestro corazón pecaminoso, dados a confiar en nosotros mismos, en nuestros recursos, en nuestra sabiduría, en nuestras provisiones, en nuestras cosas. Somos dados a pensar que en este mundo la satisfacción la podemos tener en la seguridad que nos proporciona tener cosas. Y estamos acostumbrados a hacer planes y ejecutarlos sin que nada ni nadie lo estorbe. Estamos acostumbrados a vivir en verdad como queremos o como podemos, pero en verdad hacemos planes cada día y seguimos esos planes. Pero ¿qué ocurre cuando las cosas se tuercen? ¿Qué ocurre cuando los problemas, las tensiones, las dificultades, los imprevistos surgen en nuestras vidas? ¿Dónde está Dios en todo eso? Bueno, el apóstol Pablo dice que en su viaje ministerial tuvieron tal prueba que incluso perdieron la esperanza de preservar la vida. Por si fuera poco, todas las dificultades que Pablo atravesó, y el Nuevo Testamento nos explica muy bien tantas injusticias y maldades que le hicieron a él. No solamente los de fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Y aún así, el apóstol Pablo seguía hacia adelante. ¿Y por qué? ¿Por qué seguía hacia adelante y no desistía, pese a todas las dificultades? Pues porque él entendía que hay un propósito de Dios en todo lo que pasa, en todo lo que nos pasa. Que hay un propósito de Dios benéfico para nosotros. Y aún, en medio de lo peor, en medio de la tensión, en medio de la presión más grande, podemos tener la esperanza de que Dios está en control. Y podemos tener la confianza de que es en Él en quien tenemos que descansar por completo. Cuando las cosas sustituyen a Dios, cuando las personas sustituyen a Dios, cuando la comodidad personal y la seguridad personal y los propósitos personales sustituyen a Dios, entonces es cuando tiene que intervenir Él para rescatarnos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues
enviando aflicciones. No queremos decir con esto que Pablo estuviera en esa situación, pero Pablo tenía que aprender también, como todos nosotros, que nuestra esperanza está solamente en Dios, que no está en nuestra fuerza, no está en nuestro propósito, ni siquiera en que estemos haciendo lo que Dios quiere, sino solo en Él. Por eso dice ahí, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte, y tenemos puesto en Él toda nuestra esperanza. Tenemos puesto en Él nuestra confianza. ¿En quién estamos confiando nosotros? Porque si estamos confiando demasiado o estamos confiando realmente en algo o en alguien que no es Dios, la cosa no va bien. Por eso es que nuestro Señor nos advierte aquí. El apóstol Pablo vivía muy agobiado también, aunque sobreabundaba de gozo, pero él dice que la preocupación por todas las iglesias también le agobiaba. Las dificultades que él tenía que atravesar eran muy grandes, pero Pablo sabía en quién había creído, sabía dónde estaba su corazón, sabía dónde estaba su protección, su seguridad en esta vida. Y eso marcó todo su devenir, todo su propósito en este mundo. Nuestro Señor nos ha llamado a confiar únicamente en Él. Y aunque estemos haciendo su voluntad, tenemos que esperar siempre que ocurran imprevistos, que ocurran dificultades, ocurran problemas. Eso tenemos que esperarlo siempre porque forma parte del carácter que está forjando el Espíritu de Dios en nosotros, por medio del Evangelio. Forma parte también de su propósito de quitar de nosotros la escoria, es decir, lo que no sirve, lo que es inútil, y a que nos podamos centrar únicamente en Él, quien nos da la vida, quien nos salvó, quien nos lleva. Y es por esto que dice aquí que no confiáramos en nosotros mismos. Todo aquello sucedió así. Teníamos, humanamente hablando, sentencia de muerte. Humanamente hablando, no había ninguna manera de poder escapar. Pero Dios hizo ese gran milagro. Y lo hizo para que confiáramos solamente en Él, tuviésemos nuestra esperanza únicamente en Él. Nuestra confianza y nuestra esperanza, ¿en cuál está? ¿Dónde está? ¿Está en la familia? ¿Está en el dinero? ¿Está en el trabajo? ¿Está en la iglesia? ¿Está en lo que logramos, en lo que hacemos, en nuestros propósitos, en nuestros resultados? ¿Nuestra confianza está acaso en nuestros logros personales, en nuestro currículum, en aquellas cosas que creemos que hemos hecho bien, que nos sentimos satisfechos y orgullosos de ello? Nuestra confianza está en eso, en nuestros planes, en nuestra sabiduría personal, en nuestra manera de lidiar con los problemas. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza y nuestra confianza? Porque si no está puesta en Dios, entonces Dios va a actuar. Va a actuar despojándonos de toda otra falsa confianza, de toda otra cosa que no sea Él mismo. Y es por eso que la palabra de Dios nos advierte acerca de la idolatría. Porque la idolatría no es únicamente hacer una estatua y arrodillarse y decirle a la estatua sorda, ciega e inútil, tú eres mi Dios. Como dice la palabra de Dios, decirle a la leña, al madero, a la estatua, que nos salve. Eso no es únicamente la idolatría. Por supuesto, esa es la parte más burda de la idolatría. Adorar imágenes y pedir que nos salve lo que no puede hacerlo. Pero hay otra idolatría también, que es el amor, el sobredeseo de las cosas, de las personas y de nosotros mismos, de nuestras facultades y poderes. Es esto también idolatría, cuando nos ponemos por delante de Dios mismo y cuando pretendemos ser los que forjan nuestro propio destino, cuando pretendemos tener todas las cosas ordenadas, gobernadas, dispuestas, como si fuésemos los capitanes de nuestro destino, cuando en verdad estamos en las manos de Dios y Él tiene que ser nuestra única esperanza y confianza. Y es por esto que el Evangelio nos invita a confiar en Dios y a afrontar las dificultades confiando solamente en Dios.
porque Él nos dará juntamente con la prueba la salida para poder soportar cualquiera que sea la prueba o la tentación, como Él nos ha prometido. Y Él también nos muestra, despojándonos un poco de todos aquellos lastres y aquellas distracciones y aquellas cosas intrascendentes, nos muestra que Él es el único a quien nosotros debemos confiar, que nuestro Señor Jesucristo es el único a quien debemos seguir, y que las demás cosas deben ser puestas por debajo de Él. Recuerdo aquel hombre que vino a Jesús diciendo que quería seguirle, pero que primero tenía que cumplir con sus deberes con sus padres. Y entonces Jesús le dice a aquel hombre: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos, y sígueme ahora, y ven y anuncia el reino de Dios. Es legítimo cuidar de los padres, sí, pero el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y lo que en ese momento crucial era simplemente una excusa para decir: voy a seguirte, pero cuando yo quiera, cuando yo pueda, cuando las circunstancias me favorezcan, cuando todo lo tenga bajo control, cuando todo lo tenga ya felizmente hecho y nadie pueda decir que no he cumplido con mis deberes, entonces te seguiré. Pero no funciona así. Primero hay que seguirle a Él por encima de todas las cosas, y Él va a suplir toda otra necesidad. Entonces, nuestro Señor nos invita a afrontar las dificultades como de la mano de Dios para acercarnos a Él y para confiar por completo en Él, porque solo en Él tenemos esperanza y salvación. Solo en Él podemos tener seguridad, solo en Él podemos tener provisión, solo en Él podemos tener gracia y perdón, solo en Él podemos tener fortaleza y esperanza verdadera. Solo en Él podemos afrontar las dificultades que sobrevengan sabiendo que van a ser como trampolines, como muelles que nos tienen que acercar aún más a Él. Y por eso el apóstol Pablo dice que, habiendo sido consolados con esa consolación que les sobrevino en aquella prueba, cuando el Señor los consoló en su sufrimiento y les dio esperanza y fortaleza, todo eso vino para que Él pudiera compartir con otros también ese consuelo y fortaleza extraordinaria que solo viene de la mano de Cristo cuando nos pone y estamos bajo esa presión. Es entonces cuando el consuelo de Dios fluye y es más poderoso, más real, más experiencial, más impresionante, podemos decir así, para nosotros. Porque ahí es donde el Señor se revela su amor, su gracia y su poder en medio de las cosas peores que nos puedan acontecer. Es por eso que debemos confiar en Él, y Él nos dará el consuelo, la salvación, la liberación, la fortaleza, la gracia, y todo eso lo hará porque nuestra esperanza no está puesta en las cosas, en las personas, en nosotros mismos, en nuestros propósitos, en nuestros recursos o nuestros dones, ni tan siquiera está puesta en cosas que podamos hacer bien para Dios. Nuestra confianza está única y exclusivamente puesta en Dios, que dice aquí, que resucita a los muertos, el Dios que hace milagros, el Dios que salva, el Dios de gracia, que se ha manifestado en la persona gloriosa, perfecta de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. A Él vamos a venir ahora, en oración, para pedirle que nos ayude a despojar nuestra fe de todas aquellas cosas que no sirven y a ponerla únicamente en Él, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Vengamos al Señor humildemente, vengamos juntos a orar. Señor Jesucristo, tú eres la única esperanza, el único Salvador, el único Señor, el único que nos puede rescatar de nuestra idolatría, de nuestra falsa confianza, de los amarras de este mundo, de los engaños de Satanás, del engaño del pecado de nuestro corazón pecaminoso. Tú eres el único que nos puede rescatar de la mayor de las tribulaciones, de los mayores de los problemas y ansiedades, inquietudes. Tú nos salvas y nos muestras tu consuelo, tu poder, tu gracia y tu amor. Por eso eres nuestra esperanza y confianza. En ti descansamos y confiamos, y te pedimos que nos ayudes a consolar a otros y animar a otros a que pongan toda su esperanza, toda su ansiedad sobre ti también,
porque tú vas a cuidar de ellos, como también de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el día de mañana en la voluntad del Señor. Un abrazo.